Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 2 de la Universidad Autónoma de Durango en la licenciatura de Medicina General, Campus Mixto Virtual, y presentaremos el tema de vías ascendentes y descendentes para nuestro proyecto morfológico. Como primer subtema, hablaremos de la médula espinal. La médula espinal es una columna de tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta el centro de la espalda. Esta está cubierta por 3 capas delgadas de tejido de protección que se llaman membranas. La médula espinal y las membranas están rodeadas por las vértebras, que estas serían los huesos de la espalda. A su vez, la médula espinal y el cerebro forman el sistema nervioso central. Los nervios de la médula espinal transportan mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Ahora hablemos sobre su morfología. La médula espinal presenta una forma alargada. En humanos tiene del 1 al 1.5 centímetros de diámetro. Esta se ubica en la columna vertebral, donde ocupa el conducto vertebral, extendiéndose desde la primera cervical hasta la primera lumbar. Está separada por la parte del conducto por las meninges que la rodean y contiene el líquido cefalorraquídeo, el tejido graso y los vasos sanguíneos. Por su cara anterior presenta una gran hendidura, que este sería el surco medio anterior, y en su cara posterior un surco menos profundo, que sería el surco medio posterior. Su forma es bastante homogénea a lo largo de toda su extensión, excepto en la parte más caudal, donde su diámetro va disminuyendo progresivamente. La médula solo llega hasta las primeras vértebras lumbares, aunque existen pequeñas diferencias en su función del tamaño de cada individuo. Ahora, referente a la sustancia gris, en la médula, en su parte central, se organiza una estructura formada por sustancia gris que presenta la forma aproximada de una letra H. En cada mitad lateral de esa estructura se presentan 3 astas, que son la anterior, la posterior y la lateral. Las astas anterior y posterior alcanzan el borde anterior y posterior respectivamente de cada hemimédula, desde donde se originan las raíces anterior y posterior de los nervios raquídeos. Las astas laterales son especialmente evidentes en los segmentos torácicos de la médula. La sustancia gris está formada por neuronas de proyección, por interneuronas y por terminales nerviosas que llegan a inervar a esas neuronas. Algunas vienen de neuronas supraespinales, pero otras de la periferia. Las neuronas desde las cuales derivan esos últimos axones se ubican en los ganglios sensitivos de las raíces posteriores o de los nervios raquídeos. Ahora, los nervios raquídeos son mixtos, llevan fibras sensitivas aferentes que se originan desde receptores sensitivos periféricos. Estos están ubicados en la piel, en las articulaciones y en los músculos, y penetran a la médula espinal por la raíz posterior de los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos también llevan fibras motoras derivadas de las motoneuronas somáticas, ubicadas en las astas anteriores de la médula y de neuronas simpáticas, que se encuentran en las astas laterales. Ambos tipos de fibras son eferentes, ya que salen de la médula hacia la periferia por las raíces anteriores de los nervios raquídeos. La sustancia gris de la médula espinal representa entonces un centro nervioso que integra la información supraespinal y periférica que organiza programas motores básicos que sustentan respuestas. Estos podrían ser los reflejos espinales y representan al mismo tiempo la vía final común a través de la cual se realizan los movimientos voluntarios. La sustancia gris está rodeada de sustancia blanca, constituida por haces de axones que forman tractos ascendentes, que estos son los que van al cerebro, y descendentes, que estos son los que vienen del cerebro. Los tractos son unidades funcionales, ya que se originan en un mismo núcleo o territorio y van a terminar en un área común. Para la sustancia blanca, esta se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro, que serían los subcorticales. Contienen fibras nerviosas, las cuales son extensiones de las células nerviosas. Muchas de estas fibras están rodeadas por un tipo de envoltura o capa llamada mielina. Esta mielina es la que le da a la sustancia blanca su color. También protege a las fibras nerviosas de una lesión. Además, mejora la velocidad y la transmisión de las señales eléctricas de los nervios a lo largo de las extensiones de las células nerviosas, que son llamadas axones. En comparación de la sustancia gris, es tejido que se encuentra en superficie del cerebro, parte cortical, y contiene los cuerpos celulares de las neuronas, los cuales le dan color a la sustancia gris.
Soy Yadira Reyes y me corresponde hablar de las vías eferentes. ¿De dónde llegan las aferencias al cerebelo? Pues van a llegar de la corteza cerebral, del bulbo raquídeo, precisamente del núcleo olivar y de la formación reticular. Existen tres aferencias. La primera sería la córtico-pontocerebelosa, que esta va a salir de la corteza cerebral, llega al puente y termina en el cerebelo, es decir, sus neuronas de origen se encuentran en la corteza, en la sustancia gris, y de ahí sus fibras bajan atravesando la corona radiada, van a atravesar la cápsula interna y llegan a los núcleos pontinos, haciendo sinapsis con otra neurona, y luego se van a cruzar al lado, entrando por el cerebelo hacia el pedúnculo cerebeloso medio. La segunda es la córtico-reticulocerebelosa. Esta también nace de la corteza. Sus fibras van a atravesar la corona radiada, la cápsula interna, el mesencéfalo, y van a llegar a la formación reticular, que es como una red de neuronas, haciendo sinapsis en una neurona de ese mismo lado, y puede seguir dos vías, ya sea que entre al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio o que entre al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Esta no se cruza. La tercera sería la córtico-olivocerebelosa. Viene también de la corteza cerebral, bajan sus axones por toda la corona radiada del cerebro, por la cápsula interna, atravesando el mesencéfalo, la protuberancia, y va a entrar al bulbo, donde va a hacer sinapsis en el núcleo olivario. Ahora bien, recordemos que el cerebelo es el controlador del equilibrio y por lo tanto va a tener cuatro vías, que ya sea que vengan de la médula espinal o del oído y llegan con sensibilidad propioceptiva. Esto quiere decir que es de posición, o sea, de equilibrio. Van a llegar al mismo lado del cerebro, entonces estas vías se van a poder cruzar, pero jamás quedan del otro lado. La primera es la espinocerebelosa anterior. Sale de la médula, sube, es decir, lleva vía ascendente y trae sensibilidad, que va a entrar por la raíz posterior haciendo sinapsis en una neurona, cuyo axón, si se va a cruzar, sale de la sustancia gris, se va a meter a la sustancia blanca por la parte anterior y va a seguir todo el tracto espinocerebeloso anterior. Sube hacia el interior de la médula, atraviesa el bulbo, la protuberancia y entra al mesencéfalo. Cuando regresa, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso posterior hasta llegar a la corteza cerebelosa, es decir, esta se va a cruzar dos veces, pero va a llegar del mismo lado. La segunda es la espinocerebelosa posterior, igual va a provenir de la piel, de músculos, de tendones, etc. Entra por la raíz posterior, entrando precisamente a la sustancia gris, haciendo sinapsis en la segunda neurona. Sale de la sustancia gris para entrar a la sustancia blanca, se va por toda la parte posterior y sube todo el tracto espinocerebeloso posterior. Vuelve a entrar a la médula subiendo hacia el bulbo, entra por el pedúnculo inferior del mismo lado para llegar a la corteza cerebelosa. Esta tampoco se cruza. La tercera vía es la cuneo-cerebelosa o también llamada cuneo-cerebelosa dentada. Esta nace del núcleo cuneiforme, cerca del grácil, a nivel del bulbo bajo. Entra por el pedúnculo inferior del mismo lado, va a llegar a la corteza. Algunas de sus fibras se van al núcleo dentado, por eso se le llama así. Y por último sería la vía vestíbulo-cerebelosa. Esta no se va a cruzar, nace de los núcleos vestibulares, donde termina precisamente el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Estos están en la protuberancia, van a hacer la sinapsis con una neurona de ahí y luego entran al cerebro del mismo lado del pedúnculo cerebeloso inferior. Tractos descendentes. Estos tractos transportan órdenes motoras provenientes del cerebro. Comenzamos con los tractos corticoespinales, los cuales son encargados de los movimientos hábiles, rápidos y precisos, especialmente en los extremos de los miembros. Este consta de dos partes, el anterior y el lateral. Iniciando con el anterior, la cual en la imagen podemos visualizar de un color negro, comienza en la corteza, pasa por la corona radiada, la cápsula interna, continúa por el mesencéfalo, atraviesa la protuberancia y de igual manera atraviesa el bulbo bajando a la médula. Entra por el asta anterior y se cruza. Este tracto no se cruza en la pirámide, sino en la médula.
Por otro lado, la parte lateral de la imagen podemos verlo de un color rojo. Este sigue el mismo trayecto, con la única diferencia que este sí se cruza en la decusación piramidal. Una vez cruzado, hace sinapsis y sale para dar la orden al músculo. Algunas lesiones relacionadas con este tracto son el signo de Babinski positivo, donde el dedo gordo se flexiona en dirección dorsal y los demás dedos se abren lateralmente cuando se estimula la piel a lo largo de la cara externa de la planta del pie. La causa de este signo es que normalmente los tractos corticoespinales producen flexión plantar de los dedos en respuesta a la estimulación sensorial de la piel de la planta del pie. Sin embargo, cuando los tractos corticoespinales están lesionados, la influencia de los otros tractos descendentes en los dedos de los pies se hace evidente, lo que produce una especie de reflejo de abstinencia en respuesta a dicha estimulación, lo que flexiona el primer dedo en dirección dorsal y los otros dedos hacia afuera. También está la ausencia de reflejos abdominales superficiales, lo cual los músculos abdominales no se contraen cuando se estimula la piel del abdomen. Este reflejo depende de la integridad de los tractos corticoespinales, que ejercen una influencia excitadora, tónica sobre las neuronas internas. La falta del reflejo cremastérico es señal de una lesión del tracto corticoespinal. El músculo cremaster no se contrae cuando se acaricia la piel en la parte medial del muslo. Este arco reflejo pasa a través del primer segmento lumbar de la médula espinal. Este reflejo depende de igual manera de la integridad de los tractos corticoespinales, pues ejercen una influencia excitadora tónica sobre las neuronas internas. Cuando hay una lesión en este tracto, se pierden los movimientos musculares finos y hábiles. Esto ocurre especialmente en los extremos de los miembros. Como siguiente tenemos a los tractos reticuloespinales, los cuales son encargados de inhibir o facilitar los movimientos voluntarios y los reflejos. Este tracto comienza en la formación reticular, señalada en la imagen de un color verde, la cual recibe información del tálamo, la corteza y el cerebelo. Tiene diversos trayectos, comenzando por el que baja de la formación reticular y mantiene su camino hasta llegar a la médula, entrando al cordón anterior, donde hace sinapsis con la internuncial siguiendo con la tercera neurona. El segundo trayecto comienza en la formación reticular y se cruza, bajando hacia la médula donde entra el cordón anterior. También hay otro trayecto donde comienza a nivel del bulbo y ahí mismo se cruza, bajando hasta llegar a la médula donde entra el cordón anterior. Y por último está la posibilidad de comenzar a nivel del bulbo y no cruzarse, bajando hasta llegar a la médula donde de igual manera entra al cordón anterior. Esto se debe a que la formación reticular es muy larga, teniendo entonces diversas opciones para salir a diversas alturas. Siguiendo con los tractos, tenemos los tractos tectoespinales, estos encargados de los reflejos posturales. La señal sale del colículo superior y se cruza. Una vez cruzado, baja para llegar al asta anterior y hace sinapsis con la neurona internuncial, para finalmente salir a los músculos. Los tractos rubroespinales controlan el tono muscular, facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores. Este tiene su origen en el núcleo rojo, de donde sale e inmediatamente se cruza, para así continuar su trayecto bajando toda la protuberancia y el bulbo, para después llegar a la médula y entrar a la sustancia gris, para así hacer sinapsis con la internuncial y de ahí la tercera neurona va al músculo. Como siguiente tenemos los tractos vestibuloespinales.
Estos son encargados de facilitar la actividad de los músculos extensores e inhibir los músculos flexores. Este tracto tiene su origen en los núcleos vestibulares, de ahí su nombre. La señal baja del vestíbulo lateral y en ningún momento se cruza, siguiendo su trayecto hasta hacer sinapsis con la segunda neurona del mismo lado para finalmente llevar la señal al músculo. Finalmente, tenemos los tractos olivoespinales, encargados de la actividad visceral. Recibe información de la corteza, el globo pálido y el núcleo rojo. Este tracto, trazado de color azul en imagen, nace del núcleo olivar. En cuanto sale, este se cruza y baja hasta llegar a la médula. Algunas de las lesiones de los tractos descendentes son la parálisis grave con muy poca o ninguna atrofia muscular, excepto la atrofia por falta de uso. También tenemos la espasticidad o hipertonicidad muscular, donde el miembro inferior se mantiene en extensión y el superior en flexión. También puede haber reflejos tendinosos profundos exagerados y clono en los flexores de los dedos, el cuádriceps femoral y los músculos de la pantorrilla. También se puede ver reacción en navaja, que es cuando se intenta el movimiento pasivo de una articulación, la espasticidad muscular produce resistencia. Los músculos al estirarse ceden repentinamente debido a una inhibición mediada por los órganos neurotendinosos.